Muy buenas tardes a todos, feliz miércoles, bienvenidos a este estudio de la Iglesia Nuevo Amanecer. Esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios, también vamos a aprender un poquito de su palabra, de su presencia, de cómo crecer más y más y ser más como Cristo, pero también queremos adorar el nombre del Señor y para eso también queremos la dirección del Espíritu Santo, así que acompáñenos en esta tarde pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias Señor, te damos por este día. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú desciendes, Señor Padre, en medio, Padre, de las alabanzas de tu pueblo. Y en esta tarde, Señor, pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo descienda a este lugar, nos guíe, toque vidas, toque nuestros corazones, toque los corazones, las vidas de aquellos que nos van a estar viendo o están viendo ahorita, Señor Padre, que seas tú con ellos, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar el nombre de Dios. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Si cantamos decimos Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Sí, oh Jesús. Señor, en esta tarde rendimos nuestra vida, nuestros corazones, Señor, delante de ti. Rendimos, Señor, nuestra voluntad, Señor, ante ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, Señor, que tú puedes reinar y gobernar sobre nuestras vidas, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Toma control, Padre, de nuestras vidas, porque nosotros, Señor, somos torpes, cometemos errores, pero, Padre, cuando tenemos la guianza tuya, Señor Padre, podemos vivir vidas mejores, Dios. Guíanos, Señor Padre. Gracias, Señor Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Rey, oh a ti, oh Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, eres tú. Cantamos aleluya. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. ¿Dónde estás? Confiesas a Jesucristo como tu Salvador. Dile, Señor Jesús, te confieso como mi Rey, como mi Salvador. Sea el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón, sí. Que tú seas mi Dios, mi Rey. Oh, sé el Rey, sé el Rey de mi vida. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Que Cristo sea el Señor de tu vida, que sea el Salvador de tu vida en esta tarde. Así que quédate con nosotros en esta tarde, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en este día. Es un gozo y privilegio poder llegar hasta donde ustedes se encuentran el día de hoy. Qué bueno de que usted está sintonizando, está con nosotros para poder aprender de la palabra de Dios. Y antes de que continuemos, voy a invitarle a que usted pueda ir y buscar su Biblia para estar con nosotros. Vamos a estar mirando algunos versículos en la Biblia, algunas historias que vamos a estar compartiendo con ustedes, y queremos que usted esté ahí con su Biblia para que usted pueda estar tomando notas también, y también leyendo donde estamos, para que usted también participe, sea parte de este estudio. Quiero también invitarle a usted y a su familia, si usted se encuentra en el área de Salem, le invitamos a la Iglesia Nuevo Amanecer, que se localiza en el 1880 de la
Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Nuestros servicios son a las 10:45 de la mañana, así que le invitamos a que usted busque un lugar donde congregarse. Si no tienes el lugar donde congregarse, venga, acompáñenos y vamos a exaltar al Señor juntamente con nosotros y poder bendecir. Y también antes de continuar, yo quiero, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable a través de su palabra y vamos a orar. Hay una necesidad, el día de ayer me mandaron una petición de oración y creo que necesitamos orar. La esposa de un pastor en la sierra de Nayarit sufrió un accidente y tenían que bajar de la sierra para poder ser atendidos a un poblado donde hubiera atención médica. Y entonces necesitamos orar por la esposa del hermano Pascual, el pastor de la iglesia en la sierra, creo que es Santa Teresa. Así que vamos a orar por la esposa del hermano Pascual y que pueda haber todos los medios y que trataron de comunicarse ya después, el día de ayer, para poder ver qué es lo que había pasado, pero debido a los malos tiempos que están pasando ahorita con el huracán que les está pegando por ahí, Pamela, entonces las condiciones son bastante dificultosas para poder llegar hasta abajo, para poder ser atendidos, pero vamos a pedir a Dios que Dios pueda abrir las puertas y pueda también que puedan llegar bien y que puedan poder ser atendidos y que no haya ninguna cosa de problemas, simplemente que todo se pueda arreglar. Así que vamos a orar por ellos y si hay alguna necesidad, alguna petición, así queremos orar por usted y creer con usted que Dios va a hacer, va a tocar, va a sanar y va a restaurar su cuerpo, su vida en cada uno de los que estamos alrededor. Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios pueda hablar y pueda sanar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres grande, Señor, que tú, Señor, puedes hacer muchísimo más, Señor, de lo que podemos pensar, Señor, pedirte, imaginar, oh Dios. Sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Y te pedimos, Señor, en este momento, Señor, por la esposa, Señor, de nuestro hermano Pascual, oh Dios, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor, sobre su vida, sobre su cuerpo, Dios. Pedimos sanidad, Señor, para ella, Señor. Oramos, Señor, por los medios, oh Dios. Oramos por los médicos, oh Dios, que van a estar atendiendo, que le están atendiendo, Dios. Te pedimos que haya sanidad, Señor, que no haya complicaciones, oh Dios, y que tú seas con ellos, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, en enfermedad en este momento, Señor. Oramos, Señor, que tu mano poderosa, tu mano de amor, Señor, sea extendida, Señor, sobre sus vidas, oh Dios. Que puedas tocar, Señor, restaurar sus vidas, sus cuerpos físicos, oh Dios, y que proveas, Señor, esa sanidad, Señor, sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, por esta palabra, Dios, pedimos que tú nos des sabiduría, que tú nos des guianza, Señor, que tú, Señor, nos des palabras, Señor, para poder compartir, Señor, y que podamos tener, Señor, un corazón hambriento, mentes abiertas, deseosas de poder aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hemos venido hablando a través de la batalla espiritual. Sabemos que hay una batalla espiritual, cada uno de nosotros está librando una lucha en nuestras vidas, estamos teniendo estas luchas que son diarias, cuando terminamos una comienza otra y siempre estamos constantemente, hay una lucha como cristianos. Sabemos que tenemos luchas en nuestra vida y que el diablo siempre va a venir y atacar. Entonces, pero hay algo también que necesitamos nosotros hacer y poder entender y poder saber que siempre hay algo que nosotros necesitamos hacer. Es decir, hoy vamos a hablar acerca de las acciones. Cuando estamos pensando acerca de las acciones, es decir, qué posición, qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos hacer. En un ataque, en una batalla que libramos nosotros como creyentes, hay cosas que necesitamos nosotros mismos necesitamos hacer. No es simplemente, pues, ya sea voy a correr o qué es lo que voy a hacer. Pero Dios, a través de las batallas que nosotros libramos día a día, el mismo Señor nos da la ayuda de lo que necesitamos hacer nosotros para poder salir victoriosos. Y eso es lo que vamos a ver. Hay momentos a momentos que hay una batalla que estamos librando. Y necesitamos nosotros saber cómo vamos a responder a esas batallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces nos preguntamos ante las adversidades, ante las pruebas que
que se nos presentan, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer para poder salir adelante. Y es algo que vamos a estar mirando a través de algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Así que voy a pedirle a Dani que por favor, si es tan amable, vamos a encontrar una historia, vamos a ver algunas historias que van a marcar algunas acciones, cosas que marcan, que hacen que estos personajes nos demuestren a nosotros y nos den ejemplos a nosotros a poder hacer cosas que necesitamos hacer. Es decir, cuando estemos nosotros librando batalla. Así que voy a pedir a Dani, por favor, vamos a ir a Éxodo, el capítulo 17. Vamos a comenzar leyendo el verso 8 hasta el 16. Así que abra su Biblia en Éxodo, capítulo 17, verso 8 hasta el 16. Entonces espero que usted ya lo tenga por ahí. Vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo eso. ¿Así ya lo tienes? Listo. Así que vamos a leerlo. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó la batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de tu cuero, para que se acuerde y que lo oigan bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Aquí miramos nosotros una historia en la cual vienen los amalecitas, vienen a pelear contra el pueblo de Israel. Hace unas semanas estaba pensando acerca de estos versículos. Encontramos nosotros que cuando vienen el pueblo de los amalecitas a pelear contra el pueblo de Israel, Moisés le da indicaciones a Josué de que tiene que juntar un ejército para ir y pelear con ellos. Ahora miramos una de las cosas en cuestiones de acciones. Cuando viene la batalla, entonces una de las personas que toma acción, entonces a eso de lo que tengo que hacer, entonces miramos nosotros tres personajes que son importantes, que son vitales, y la cuarta persona que es Josué, que es la persona que se encuentra luchando en la batalla o dirigiendo la batalla. Pero cuando se suben al monte, miramos nosotros a Moisés, encontramos a Aarón, el hermano de Moisés, y Hur, como dice en una de las versiones. Encontramos a esos tres personajes que se encuentran arriba en el cerro mirando lo que está sucediendo en la batalla. Ahora, muchos de nosotros le podemos pensar cuando hay una batalla o cuando estamos librando una batalla. Yo creo que eso es una parte de interceder, una parte del poder es de ponerse en la brecha, a orar, interceder por ello. Entonces miramos nosotros que Moisés, una de las historias que encontramos es que Moisés dice que cuando Moisés sostenía sus brazos alzados, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la balanza en cuanto a la lucha iba favoreciéndole a Israel. Ahora, como somos humanos, Moisés dice que se cansa. Tanto se cansó de estar parado, cuántas personas nos cansamos de estar parados y necesitamos un descanso, cuántas personas nos cansamos de mantener nuestros brazos arriba. Entonces dice que le arrimaron o le trajeron una piedra para que se sentara
Moisés en ella, pero los brazos continuaban. O sea, si tratamos de continuar nosotros con los brazos alzados, tarde que temprano nos vamos a cansar. Entonces, algo que hicieron Moisés y Hur es que sostuvieron los brazos de Moisés para que estaba intercediendo, creyendo, pidiendo la ayuda de parte de Dios para que el pueblo saliera victorioso. Y encontramos en este punto que son cosas importantes, cosas que quizás de alguna u otra manera sean insignificantes, pero algo que trajo la victoria, que podamos notar nosotros que fue parte de la victoria para el pueblo de Dios, fue el poder estar y ponerse en la brecha y poder rendirse a Dios. Moisés como líder levantando los brazos, y hace unas semanas decía, había escuchado esa escritura, o se me había venido la escritura en la cual que hay una necesidad. Esta es la acción, es decir, algo que necesitamos. Cuando hablamos acerca de la acción, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer ante una cosa? La segunda ley de Newton dice por ahí en física es que a toda acción hay una reacción. Entonces el diablo viene, ataca nuestras vidas, necesitamos nosotros accionarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, no podemos dejar que el diablo venga y nos esté dando y dando y dando y dando. O sea, no, el diablo no puede ser no podemos permitir que el diablo ahora con la palabra famosísima que existe ahora nos esté haciendo bullying a nosotros todo el tiempo. Pero Moisés dice que levanta sus brazos para pedir ayuda de parte de Dios. Obviamente Dios le ha dado indicaciones de poder rendirse, el levantar nuestras manos, el rendirnos a Dios, el poder pensar que no es con mis fuerzas, no es con mi habilidad, pero es Dios el que está ayudándonos. Creo que cuando hay situaciones, como dices, que nos están haciendo el bullying, que nos están robando el gozo, que nos están robando la paz, que nos están en verdad lastimando nuestra vida, tanto física como espiritualmente, a veces podemos reaccionar de diferentes maneras. Una, ignorar, y la otra es simplemente dejarse que el diablo haga lo que como uno quiera. La otra es como hemos estudiado, resistir al diablo, y el resistir es lo que estaba haciendo Moisés, que él levantaba las manos para que el pueblo de Israel pudiera continuar ganando la batalla. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, o reaccionamos quejándonos, porque es lo más natural cuando una batalla que está pasando en nuestra vida, lo estoy hablando por experiencia propia, que lo más natural es siempre quejarte, reaccionar enojado. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es lo natural. En vez, lo que nos cuesta trabajo es reaccionar de la manera contraria, que es rendirnos delante de Dios, que decir, Señor, pues tú eres Dios, tú sabes por qué está pasando esto, pero yo voy a confiar que tú nos vas a dar la victoria. Y podemos encontrar nosotros que hay algo como creyentes, déjame decirle, necesitamos saber y entender que hay una batalla que estamos librando todo el tiempo. O sea, no podemos decir, no hay batalla, yo no tengo problema. Si como cristianos no estamos librando nosotros una batalla, déjame decirte una o dos, o ya estás muerto, o el diablo ya te está, ya te tiene de su lado. O sea, no podemos darnos cuenta, porque uno como creyente, la Biblia nos dice que a la verdad, la carne es débil, aunque el espíritu tiene el deseo. O sea, nosotros, ¿cuántas personas dicen, no, pues yo quiero ser bueno, yo quiero hacer las cosas bien? Precisamente ayer estaba escuchando de una persona de que su hermano lo iban a sentenciar. Parece ser que iba a ser como cadena perpetua y llevarlo a una prisión federal. Entonces, debido a cuestiones federales, obviamente quizás fueron algunas drogas, algunas cosas. Ayer se presentó delante del juez, y dice que el juez le dijo esto, le dijo, te voy a dar 6 meses. Había hecho todos los programas, todas las cosas que se le habían solicitado, él estaba en libertad, como dicen, bajo palabra. Entonces esa persona estaba trabajando, estaba haciendo las cosas bien y todo eso, y le dijo el juez, te voy a dar otros 6 meses. Si tú, dice, a los de aquí te presentas a 6 meses, tú continúas haciendo las cosas bien, entonces vamos a seguir reevaluando
toda esa situación. Entonces, es lo mismo. Hay algo que se necesita hacer. Cuando nosotros estamos lidiando una batalla, en la manera que miramos nosotros que Moisés, el pueblo de Israel, estaba lidiando una batalla, estaba lidiando el pueblo de Israel una batalla contra otro pueblo que quizás pudiera haber sido mayor y poderoso que ellos. Nosotros espiritualmente, tal vez no sea yo, no seas tú, pero son nuestras familias, son nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestra nación. O sea, el poder entender que nosotros somos parte del pueblo de Dios, como dice Segunda de Crónicas 7:14, nosotros somos los que necesitamos volvernos a Dios, orar, interceder y pedirle a Dios para que Dios pueda sanar nuestra tierra. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, Dios dice, yo voy a responder y yo voy a sanar tu tierra, yo voy a hacerlo. Entonces miramos la acción, es decir, poder tomar acción. No podemos nosotros quedarnos sin hacer nada. Sí, exacto. No, como dijiste ahorita, para toda acción hay una reacción. Entonces no podemos quedar nosotros pasivos, y más conociendo. Si somos conocedores de Dios, y si proclamamos, decimos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, un Dios creador, tenemos nosotros que tomarnos de la mano de Dios y decir, Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en tu palabra, yo creo que tú vas a hacer. Yo creo que con esto todos nos estamos hablando nosotros mismos, nos estamos predicando nosotros mismos, pero cuánto trabajo nos cuesta el poder llegar a ese punto, porque nuestra primera reacción como seres humanos es siempre quejarnos. Pero tenemos que cambiar, por eso dice la Biblia que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, porque a veces nuestros pensamientos quieren actuar de una manera, pero nosotros tenemos que decir, Señor, sabes que no, yo creo en ti, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, yo creo que tú estás conmigo, como decía el hermano Rico, como un poderoso gigante. Exactamente. Y la cuestión es que cuando miramos nosotros esa acción, Moisés se sube al cerro y levanta sus brazos, comienza la batalla. Una de las cosas, obviamente, cuando él se cansaba, bajaba sus brazos. Entonces, pero a la misma vez encontramos que al bajar los brazos, al cansarse él, obviamente parece darse cuenta que el pueblo, la balanza, la pelea, los amalecitas iban ganando, les comenzaron a tomar terreno ellos. Entonces ellos se dieron cuenta, y nosotros creo que necesitamos darnos cuenta en estas situaciones. Muchas veces cuando, como digo, nosotros somos líderes de nuestro hogar, somos líderes de donde Dios nos ha puesto, somos líderes. O sea, Dios nos ha colocado como líderes, como personas. Necesitamos nosotros poder ser esa luz, ese estandarte para las naciones, y necesitamos nosotros hacer algo. Cuando nosotros estamos mirando la situación en la cual nosotros nos encontramos, es la importancia de poder mantener nuestros brazos levantados. Como decía la vez pasada, el poder levantar nuestros brazos significa que nos estamos rindiendo a Dios, que estamos reconociendo que no es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestras habilidades, no es a través el rendirnos. El lunes me dijo alguien me dijo, levanta tus brazos y ponle en señal de me rindo. Y es una verdad. O sea, todos encontramos que esa es una señal que me estoy rindiendo. Y Moisés estaba haciendo esta señal, obviamente levantando sus brazos y rindiéndose al señorío de Dios, reconociendo que él como líder puesto de parte de Dios, él sabía que no iba a poder. Obviamente Moisés se quejaba delante de Dios, sí, y le decía, Señor, no me hacen caso, no esto y no lo otro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ni modo, yo me rindo, porque yo en mis fuerzas yo no puedo hacerlo. Sí. Hay una, tú que ves mucho Bear Grylls, yo no, yo sí, también lo veo, pero veo a Bear Grylls, este show de sobrevivencia. Pero una de las señales que él usa para cuando necesita ayuda, y lo ha dicho muchas veces, es que tienes que hacer esto. Cuando estás perdido y ves un avión o algo, tienes que hacer esa señal. Y esa es la señal que dice ayuda. Y que cuánto nos cuesta a nosotros decir, Señor, te necesito ayuda tuya. Y la importancia de ver que Moisés está reconociendo que yo no puedo, necesito tu ayuda. Sí. El pueblo, cuando Dios le daba la victoria.
Ahora, gracias a Dios que también Dios puso hombres que pudieran mantenerlo y apoyarlo, como fue Aarón y Ur, que estuvieron ahí para apoyarlo, sostenerlo, porque también como líderes necesitamos, o sea, necesitamos también ese apoyo. Como personas, saber que alguien también está respaldándonos, o sea, todos nos necesitamos. En esta batalla, en la batalla que estamos librando día a día, todos necesitamos de todo. Todas las personas necesitan. Tal vez digan, yo no necesito, pero es al levantarnos van a decir, yo necesito a Dios. Yo necesito que Dios haga algo. Entonces miramos, como les decía, importancia de poder ver que hay una rendición, estas acciones, el poder ver que el impacto, que tal vez sea insignificante, es decir, ¿qué tienen que ver las manos? Pero esa rendición tuvo que ver muchísimo para poder ver la victoria de parte de Dios. Y no simplemente cuando ellos se dieron cuenta, ellos sostienen los brazos y le sostienen, y entonces dijo, más adelante encontramos en lo que estabas leyendo, dice que iban a acabar con los amalecitas. Y es algo, Dios, cuando nosotros nos rendimos a Dios, vamos a acabar con nuestros enemigos. O sea, tú vas a acabar con esa batalla, tú vas a ganar esa batalla. Pero ya que terminaste con esa batalla, si miramos nosotros que otro día tuvieron otra batalla, otro día tuvieron otra dificultad, otro día tuvieron otro reto. O sea, pero esa se ganó y se venció, salieron victoriosos. Y el poder darnos cuenta, y otro de los puntos que vamos a ver, es que ellos, cuando Dios les dice, obviamente ganaron la batalla, y entonces Dios les dice que levantaran un altar. Y ese altar dice que se encuentra aún hasta ahí, y ese que iba a ser, ¿cómo se llama? Nuestro estandarte, el altar se llama nuestro estandarte. ¿Qué era lo que hacía ese altar? ¿Qué significaría ese altar? Ese altar lo que iba a significar, y para las generaciones que vinieran, es el poder recordar. ¿Por qué? Porque tenemos, como decía el domingo pasado, lo estaba diciendo yo, tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Y como decía Jeremías, tengamos cuidado de no agradecer a Dios, porque entendemos la tendencia de olvidarnos de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho. Nos olvidamos, pero ese era un altar en el cual las generaciones por venir, que cuando miraran ese altar, esas personas iban a preguntar, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué están esas piedras ahí? O sea, tienen un significado el cual recuerdan la victoria de parte de Dios. Y eso marca en nuestras vidas. Debe haber en nosotros el poder recordar que cuando Dios nos ha dado victorias, necesitamos nosotros ya sea recordarlas, saber, ya sea escribirlas, marcarlas. Muchas veces pueden ser lugares donde nosotros vamos y poder recordarnos. Había leído un libro, a veces le hemos pedido a Dios alguna cosa, y entonces ese punto donde estamos nosotros, poder ir a ese lugar para que nuestra fe aumente, poder recordar lo que Dios hizo en ese lugar. Tu comentario. Es algo que tenemos que hacer, y el poder, nuestros hijos necesitan saber que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido fiel, que Dios no nos ha dejado, y de alguna manera tenemos que recordarles o plasmar y decirles, sabes que Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel. Ahora, por ejemplo, podemos escribir, yo siempre lo he pensado, decir, yo tengo que escribir lo que Dios ha hecho, o escribir oraciones que Dios ha contestado, para que un día alguien más pueda ir y checar y ver, mira, mi papá o Daniel escribió esto, tenía esta oración, y que un día puede decir, esta oración ya fue contestada. Y que las futuras generaciones, o los nietos, los bisnietos, o quien vaya a leerlo, puede decir, entonces Dios es real, sí. Dios es verdadero. Es importante hacerlo. O en mi caso, a veces lo que hago es
un día me gustaría escribir, por ejemplo, no escribir, pero hacer un disco de oraciones que yo tengo. Y Dios las va a contestar a su tiempo, no va a ser en mi tiempo, pero tenemos que plasmar, decir y recordar que Dios ya las conoce, pero tenemos que regresar a ese lugar y decir, ¿sabes qué? Acuérdate, Señor, Sí. acuérdate que yo te di, que yo tengo lugares ahorita que estaba mencionando donde yo recuerdo que había orado por alguna situación y paso tal vez por ese lugar y digo, Señor, gracias, o acuérdate todavía. Sí. Entonces tenemos que recordarle al Señor y recordarnos a nosotros mismos de la fidelidad de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que Dios va a hacer. Sí. Algo que tenemos nosotros que no puedo a través del tiempo, que no he podido dejar de hacer, es que cada vez que voy a La Paz tengo que hacer un recorrido yo. Y entonces yo recorro todo el malecón y me subo por el seguro social viejo, y me subo a la Cerdán y paso todos esos lugares donde fue mi niñez, pero llego a ese lugar de la iglesia del Nazareno, en aquí la Cerdán 786 todavía, Donde yo nací. donde tú naciste, y ahorita lo que estabas diciendo, porque hago ese recorrido y es acordándome de dónde vengo, acordándome de dónde vengo, pero también me acuerdo el poder pensar que las cosas, al estar creciendo yo, cómo pude ver que Dios hizo cosas en esa iglesia. En esa iglesia, son como, en la aviación se le conocen como landmarks, como Sí. marcas que hay, que son importantes, que tú miras, cosas que sucedieron en ese lugar, que me hacen recordar cosas bonitas que pueden recordarme y aumentar mi fe. Otro de los lugares que me gusta ir cuando estoy en el centenario, yo me acuerdo que antes de venir yo para acá, yo me fui a la playa y me fui allá al Comitán, y casi hay como donde comienzan los manglares, había como una parte alta, un cerrito, y yo me subí a ese lugar y me puse a orar y pedirle a Dios que Dios pudiera abrir las puertas para que yo pudiera venir acá sin problemas y todo eso. Y entonces es cosas que me hacen recordar lo que Dios hizo, la oración que Dios ha respondido, y yo creo que es lo mismo que encontramos nosotros aquí. Ahora, cuando son luchas, el poder recordar que Dios nos ayudó. Como dijo Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y Moisés le dice que se iba a poner esa marca para poder recordar. Y cada uno necesitamos, no simplemente la gente necesita recordar, pero nosotros necesitamos recordar lo que Dios hizo en ese momento, en ese preciso momento, para poder hacer que nuestra fe una vez más vuelva a ser reavivada. El poder nosotros confiar en Dios. Y es lo que necesitamos hacer. El poder interceder y poder marcar y poder pedirle a Dios, porque hay una necesidad de poder interceder. Nuestra familia, nuestra ciudad necesita, nuestra iglesia necesita que podamos nosotros estar intercediendo, pidiéndole a Dios que Dios conteste, que toque y que haga algo una vez más. Hay otra historia nosotros y vamos a ver nosotros en Josué, el capítulo 7, verso 16 hasta el 25. Son varios versículos. Jueces, 7, verso 16 hasta el 25. Esta es la historia de Gedeón. También una vez, 7, 16 al 25. Es una vez más una lucha que hay, donde iban a ir a pelear. Entonces Dios comienza a arrestar y solamente quedan 300 personas, y ahí vamos a ver la parte de esa historia. Dice, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas.
alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los medianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel Mojola, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manases, y estos persiguieron a los medianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los medianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta el Bet-Barak. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-Bara. También capturaron a Oreb y Zeb, los 2 jefes medianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los medianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaban al otro lado del Jordán. Entonces miramos aquí esta historia, ¿no? Muy interesante, muy sangrienta, pero muy interesante. El poder entender en la cual hay una batalla, una vez más hay una batalla. Ahora las indicaciones las encontramos nosotros. Dios le da indicaciones. Si vamos nosotros a Jueces, el capítulo 6, desde el 24 al 42, no lo vamos a leer por la longitud de que hay eso, pero Dios les da indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando hay luchas en nuestras vidas, cuando hay batallas en nuestras vidas, es algo importante. Podemos poder ver el ejemplo que necesitamos, que no es nuestra pelea. Una vez más, como lo que habíamos dicho anteriormente, no es una pelea con un humano, no con una persona. Nuestras luchas, nos dice la escritura en Efesios, Pablo está diciendo que nuestras luchas son espirituales, son poderosas, contra principados, contra potestades, y el poder entender esto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la lucha que se está librando, la lucha que libramos día a día como creyentes, no es contra una persona, pero es una lucha espiritual, por lo tanto, necesitamos nosotros el poder ir y pedir la dirección de parte de Dios. Cada lucha va a ser diferente. Cada lucha va a ser diferente. O sea, no porque ayer libré una lucha y lo hice yo así y salí victorioso, quiere decir que va a funcionar todo el tiempo. Entonces, porque aquí miramos una diferencia entre la lucha que hizo Josué y la lucha que hizo Gedeón. ¿Por qué? Porque se redujo el ejército a 300 y Dios le dijo lo que tenía que hacer para poder vencer y salir adelante. Hubo una división, van a ser 300 personas y se van a hacer compañías de 100, 3 grupos de 100. Entonces, donde cada uno iba a rodear el campamento, llevaban un cántaro, llevaban lumbre, llevaban la trompeta, y entonces Dios les da indicaciones. Si nosotros podemos pedirle a Dios la dirección de Dios cuando nos enfrentamos nosotros a una lucha, necesitamos pedirle la dirección a Dios y pedir: Dios, ahora ¿cómo voy a pelear eso? ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Ahora, sabemos que Dios nos va a dar la victoria si la pedimos, nosotros si pedimos la dirección de Dios, porque muchas veces podemos pelear en nuestras propias fuerzas o simplemente ir como Don Quijote y pelearnos contra molinos que no son nada.
y simplemente ir perdiendo el tiempo, o como dijo Pablo, ir tirando golpes nomás al aire a ver a lo que le doy. Necesitamos nosotros poder entender que nuestra lucha es espiritual y necesitamos pedirle a Dios, decirle a Dios, ¿cómo vamos a luchar? Que nos dé la estrategia, que nos dé las armas que necesitamos. Creo que cuando un boxeador se enfrenta a un contrincante, esa persona va a boxear de acuerdo a, tienes que conocer al enemigo y prepararte de acuerdo a cómo puedes vencer a esta persona. No vas a vencer a un boxeador de la misma manera que venciste al otro. Tienes que tener un plan de trabajo. Entonces, lo mismo en cada lucha, tenemos que pedir la dirección de Dios, que Dios, y a veces Dios, Señor, muéstrame, Señor, qué necesito hacer, porque yo soy torpe, yo no sé, a veces yo quiero hacer las cosas y que salgan ayer, entonces, pero no funcionan como yo quiero. Es como Dios es la voluntad de Dios, Dios es soberano y Él conoce mejor cómo es que yo puedo pelear, pero necesito que Él me diga, que Él me muestre ese. Quizás me tenga que decir Dios, sabes que tienes que orar 3 veces al día y ponte a ayunar también, porque no sabemos, las luchas son totalmente diferentes, entonces tenemos que buscar la dirección de Dios, ser lo suficiente humildes y sencillos, rendirnos delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, te necesito, ayúdame. Sí. Hace un momento que estaba diciendo esta analogía me estaba acordando de la pelea de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao, que fueron como 3 o 4 peleas, hicieron uno contra el otro, y miramos, aunque haya sido el mismo contrincante, el mismo peleador, las estrategias que se utilizaron para cada pelea no fueron las mismas. Cada vez se prepararon diferentes, miraron cosas diferentes, estudiaron cosas diferentes, que obviamente le ayudaron a Juan Manuel Márquez para que a la última pelea pudiera ganarle. De todas las que hizo, entonces que pudiera noquearlo y quedara sin duda. Entonces es lo mismo. Entonces el poder pedir la dirección de Dios y pedirle ahorita que estamos mirando, que estamos tan metidos en el béisbol, estaba escuchando el día de ayer, por ejemplo, a una estrategia para poder ganar el juego de ayer. El pitcher que estaba programado que iba a tocar para pichar ese día no pichó, entonces fue este último el que tiró ayer, el que pidió. Entonces, ¿por qué? Porque había tenido mejor dominio, pero lo que hacía o tiraban, decía, si metemos a un lanzador zurdo, entonces tienen que poner ellos a un line-up que va a ser derecho. Entonces, todo era una cuestión de estrategias, que uno iba a obligar a otro a cambiar la estrategia cuando ya no podías. Entonces, necesitamos nosotros poder pedir la dirección de Dios, así como Dios le dio la dirección a Gedeón de cómo tenía que pelear, cómo tenía que luchar, qué era lo que tenía que hacer. Cada uno de los detalles, Dios le fue dando detalle tras detalle de las cosas que tenía que hacer, aún de las cosas que vas a dividir el grupo de personas. ¿Quiénes son los que van a ir ahí? ¿Quiénes son los que van allá? Cuando nosotros le pedimos la dirección a Dios, cuando nosotros obedecemos, quizás, tal vez en muchas de nuestras maneras de pensar, muchos decimos, los simples empleados, estos decimos, cuando yo trabajaba en el Hospital del Estado, hubo allá por, no me acuerdo cuándo fue que estaba trabajando en el Hospital del Estado, pero fue creo que fue en los 90s, a principios de los 90s, hubo una situación, creo que era la Measure 11, que creo que eso era. Entonces, que hicieron reducciones y cosas de esas. Nosotros los simples empleados comenzamos a hablar, no, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, y esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque pensábamos, nosotros estábamos mirando a nuestro nivel, pero hay personas que están a un nivel en el cual están pensando, han orquestado las cosas, cómo se van a hacer, ya las han pensado, ya las han visto, ya las han visualizado y se van a implantar. A uno como simple empleado no las mira, y muchas veces nosotros
en las luchas que libramos nosotros pensamos, no, no lo vamos a librar, no vamos a poder. Pero Dios, que tiene el cuadro completo, porque nosotros simplemente miramos un cuadrito. Pero Dios está mirando el gran cuadro que Dios tiene. Y Dios quiere darnos victoria, pero necesitamos la dirección de Dios y obedecerle a Dios. Así como Gedeón obedeció. Gedeón pudo haberse enfrentado con el batallón completo, con un grupo de soldados, pero Dios le da simplemente le da 300 personas con las que vas a pelear. Y es más, no tiene ni que pelear, porque simplemente Dios va a pelear por nosotros. Y miramos nosotros los resultados. Es el poder obedecer a Dios, el poder entender que no es nuestra lucha, pero es Dios el que pelea por nosotros, que es Dios el que nos da la estrategia, que Dios nos da la victoria. Lo único que nosotros necesitamos hacer es simplemente ser obedientes a Dios, el poder obedecerle a lo que necesitamos hacer. Había un canto que cantaba Jaime Murrell que decía: ayúdame a mirar con tus ojos. Y es una gran realidad de que a veces, como dices, miramos nomás lo que está enfrente de nosotros, pero Dios, como dice, ve el cuadro completo. Dios está en otro lugar, en otra altura, y ve más adelante de lo que nosotros podemos ver. Pero necesitamos ver con los ojos de Dios, decirle: Dios, no veo la victoria, no la veo llegar, pero ayúdame, Señor, a ver con tus ojos. Que yo pueda sentir que tú estás conmigo, ver que tú tienes la victoria adelante. Y es donde llega ese tiempo donde tenemos que rendirnos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros rendirnos? Decirle: Señor, me rindo a ti. Porque somos muy orgullosos. Somos muy orgullosos y queremos que Dios funcione o trabaje a como yo quiero. Exacto. Y eso se llama orgullo. Entonces tenemos que permitir, decirle: Dios, sé Dios en esta situación. Toma control de esta situación y ser lo suficiente humilde, decirle: Señor, yo no puedo. O sea, hay tantas cosas que, por ejemplo, como padre, cuando nuestros hijos estaban chicos, teníamos control de ellos, podíamos hacer con ellos lo que queríamos. Pero cuando ya están grandes, ya no tienes control. O sea, de muchas cosas. Entonces, a veces te sientes: ¿cómo puedo ayudarles? Y es donde tienes que ser lo suficiente humilde y rendirte, decirle: Señor, toma control de esta situación, porque yo no puedo, pero ayúdame, enséñame. Y es algo que necesitamos nosotros, el poder. Importante de todo ese punto, de eso es el poder tener y tomar acción. La acción es el poder nosotros pedir la dirección de parte de Dios, para poder nosotros saber que cuando vengan las batallas, vengan las luchas, vengan las pruebas, vengan los ataques a nuestra vida, el poderle pedir la dirección a Dios, el poder hacer algo, no simplemente me voy a ir a la esquina o simplemente hacer un berrinche, o como diría Nehemías, un hombre como yo huirá. Entonces yo creo que eso es importante, el poder pedirle la dirección a Dios y poder nosotros ser obedientes, ser sensibles al Espíritu de Dios, ser dependientes de Dios, el poder depender, saber que no es a través de nuestra fuerza, no es a través de nuestras habilidades, es Dios el que nos está ayudando. Dios nos va a ayudar, nos va a encaminar a poder lograr victorias y poder, y el día de mañana va a ser otra cosa. Mañana va a ser otra lucha totalmente quizás diferente, pero va a ser. Pero lo importante es que cuando ganas una lucha y viene mañana la otra lucha, y dices: ¿sabes qué? Dios ya me ayudó ayer. Sé que va a estar también conmigo. Y nuestra fe va aumentando, va creciendo. Que esa sea su manera de pensar. Si hoy ganan una victoria porque Dios le ayudó, crea que mañana va a venir otra problema, pero crea que Dios va a estar con usted también. Así lo mismo que miramos nosotros en 2 de Crónicas 20, Josafat, el rey Josafat, le fue a pedirle dirección a Dios. Cuando vinieron 3 naciones, vinieron contra él, pide la dirección a Dios y le comienza a recordar a Dios de todas sus proezas, de todas las cosas que Dios había hecho. Y yo creo que nosotros también podemos ir a Dios cuando nos presentemos o las batallas vengan a nuestras vidas, cuando no sepamos nosotros qué hacer. Como dijo Josafat, no sabemos qué hacer, pero a ti volteamos, Señor, a ti miramos, buscamos tu dirección, es lo que podemos hacer.
poderle pedir la dirección y recordarle a Dios esas proezas, esas bondades, recordar que esos altares que han sido puestos ahí son altares que Dios ha puesto para que nosotros nos acordemos de lo que Dios hizo. Si no nos acordamos de lo que Dios hizo ahí, poder preguntar, decir, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Así que, mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes esta palabra. Queremos animarle y hacerle saber que si usted está pasando por pruebas, por luchas, créame que tarde que temprano vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por pruebas, van a venir los ataques, pero que usted pueda tener las herramientas que Dios nos da para poder salir victoriosos. Dios nos ha hecho, dice Pablo, dice que somos más que vencedores en las pruebas y en las luchas. Sabemos que Dios nos hace más que vencedores y Dios nos da las herramientas, Dios nos da la dirección para poder salir adelante. Así que, mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias. Tomemos acción, el poder interceder, buscar, creer, depender de parte de Dios. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros en este día. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Comparte ese video con alguien más, hágaselo llegar, que pueda ser de bendición. Queremos ser de bendición para usted, para su familia, para las personas que puedan mirar esto. Así que vamos a orar, y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a la Iglesia Nuevo Amanecer en el 1880 de la ciudad de Salem. Los servicios son a las 10:45 de la mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, que nos alienta, Señor, a poder seguir adelante. Te pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que está, Señor, oyendo, mirando, Señor, este mensaje. Te pido, Señor, que pueda ser una palabra, Señor, de aliento para sus vidas, Señor, que tal vez, oh Dios, estén pasando por pruebas, por luchas, oh Dios, pero puedan tomar, Señor, esas herramientas, oh Dios, que tú nos das, Señor, para poder tener la victoria, Señor, y salir más que victoriosos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Monroy. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.